Y les decía que hoy es un lunes muy especial, hablamos de historia de chamamé, acomodamos nuestros números y hablamos de espiritualidad. Y ustedes saben que todos los lunes tenemos esa semilla que guardamos en nuestro corazón y que nos acompaña durante toda la semana. Pero esta vez me voy a dar el gusto de recibirlo en el living y poder charlar sin tiempos, relajados, y poder compartir con ustedes todo lo que significa este nuevo libro y su presencia en nuestra región. Estoy hablando del doctor en teología, filosofía, ustedes ya lo conocen, estoy hablando del doctor Gumersindo Meiriño Fernández. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer. También para mí el poder compartir con ustedes. Todas las semanas desde hace varios años. Desde hace varios años. ¿Cómo pasa el tiempo? Pasa, ¿no? Muy rápido. Pero tampoco tanto, porque como somos jóvenes han sido poquitos. Totalmente. Además el alma no tiene edad. Claro, también es verdad. Doctor, me siento afortunada de tener este libro. Se llama El despertar espiritual. Es la más reciente producción, que es muy prolífera. Acá tengo algunos nada más de los hijitos de los libros que lleva adelante de Oriente a Occidente. Y este despertar espiritual que nos lleva a la reflexión y las técnicas. Hábleme de este libro. Bien, el despertar espiritual lo dice también un poquito el título, el objetivo que pretendía al escribirlo. El ser humano es un ser complejo. Complejo no quiere decir complicado, ojo. Bien. Complejo quiere decir que tiene muchos aspectos, muchas capas, muchos niveles. En el mundo de hoy le dan tantas cosas en algunos de esos niveles que se sobrecarga. Y al andar sobrecargado anda como así una especie de zombie, sí, medio pesado, medio cansado, medio aburrido, siempre con una onda de que estamos mal, este mundo a dónde vamos a ir. Parece que hay como mucha gente anda en esa onda. Entonces yo lo que propongo, dice, ya basta de zombies, espabilen, despertemos. ¿Y desde dónde se despierta? Desde el espíritu, porque el ser humano es un ser espiritual. ¿Cómo se va recargando esas capas? Me pueden preguntar. Desde niño nacemos tan tabula rasa, decían los clásicos antiguamente, totalmente limpitos. Pero viene la cultura, viene la familia, viene la educación, vienen las tradiciones, las relaciones, y nos hacen creer que tenemos que cumplir un rol, que somos importantes cuando tenemos mucho dinero, los niños que somos importantes cuando gastamos determinadas ropa, determinadas zapatillas, determinadas camisas, etcétera, y llega un momento en que esa sobrecarga nos hace un poco zombies. Entonces hay que decirle, párate, despierta, porque eso no es la realidad, eso no es la verdad, no es la esencia del ser humano. Eso es lo que he pretendido con el despertar espiritual. El libro comienza con un niño que tuvo problemas en las materias y debía ir a reuniones especiales. Comienza con un problema o con una dificultad, podremos decirlo así. Y esto le posibilita precisamente hacer su despertar. Habitualmente en el mundo que vivimos nos pasa eso. Vemos una situación y a partir de ahí tenemos que comenzar a procesarla y despertar o ver cómo seguimos. ¿Es un poco el sentido? Sí, exactamente, porque el que no aprende por comprensión... aprende por dolor, aprende lo escuché. Por dolor. Entonces, y es una frase que yo la digo en el programa. Entonces, ¿qué pasa? El adolescente va a tener unas dificultades, va a tener, como todo en el crecimiento, también en el crecimiento físico. El pasar de chupar la teta, de que la mamá te haga todo, llega un momento en que tienes que empezar a masticar, y hay niños que hasta son tan mimosos que hasta les cuesta empezar a comer y a masticar, sí, y el sistema digestivo no se desarrolla. Va evolucionando, va creciendo y le van surgiendo dificultades nuevas, digamos. El adolescente empieza a tener con el crecimiento cierta tendencia a la pereza, se le despierta la sexualidad, etcétera. Sí. Nuevos conflictos. En esos nuevos conflictos tiene que buscar respuestas, tiene que buscar alguna salida. Y ahí es donde en el despertar espiritual se habla desde la vivencia. Entonces la vivencia de un adolescente, que uno de los conflictos es también que de repente de ser un estudiante bueno, reprueba todas las materias. Dice, ¿qué me pasó? Y todo el mundo se pregunta, ¿qué le pasó a este chico? Entonces desde ahí empieza una serie de reflexión
con otro grupo de amigos y con un maestro, porque en la vida el ser humano necesita maestros y siempre nos miramos en otros. Sí. De pequeñitos en el papá, en la mamá, siempre que tengamos, o en la persona que nos cría, pero luego vamos buscando maestros. Por eso los adolescentes miran tanto a los futbolistas, a los cantantes, a los actores, etcétera. Esos modelos son los que nos van dando también la orientación y la guía. Ahí se le llama anankara, se le llama en la India, en Oriente, gurús, etcétera. Y aquí son los santos y a veces otras personas que son los que los padrinos, así en alguna medida, que son los que nos guían y los que el amigo del alma es lo que se solía decir antes. Este es mi amigo del alma. A nivel evangélico se dice mi hermano que me guía, o el pastor. Ese es el sentido de la orientación, el pastor que va guiando y va conduciendo, te va diciendo, ten cuidado que aquí puedes tropezar, ten cuidado que aquí hay dificultades y problemas, y por ahí va. Entonces, con esa guía va surgiendo el despertar en el protagonista y en sus 7 amigos. Y también hace referencia a que el anankara es Jesús, es el maestro del catolicismo, es quien está escuchándonos cada vez que lo llamamos y una forma distinta de conversar con él. ¿Puede Bien. ser? Desde ese punto de vista, en la cultura en la que vivimos, yo propongo como anankara, como el maestro, digamos, primero al que hay que hacer referencia, a Cristo. No tanto desde el punto de vista católico, sino como maestro y como guía o como gurú. Porque a veces se confunde la sabiduría de Jesús, de Cristo, como metida en una religión. Entonces el catolicismo lo interpreta de una forma, los evangélicos según las ramas de otra, e incluso otras religiones que lo han incorporado lo interpretan de otra forma. Pero la sabiduría es universal. Cristo es un maestro que da pautas de conducta claras y que hacen referencia a que alguien puede utilizar como modelo, como guía, porque son claras, precisas, concretas y además comprobadas a lo largo de la historia que dan resultado. Si las vemos con ojos viejos, metido tanto en la cultura, en las estructuras, en la tradición, por eso uno de los objetivos del libro es ser capaz de acercarse a Jesús como maestro con una visión nueva. Con colirio en los ojos. Con colirio en los ojos, con un colirio. Porque si no, interpretamos a Jesús ya de lo que nos han dado en la tradición. Bien. No pensamos mucho. Yo siempre digo un ejemplo. Hace poco en el catecismo se explicaba ¿quién es Dios? Y la definición de Dios terminaba que premia a los buenos y castiga a los malos. No sé si recuerdan. Sí, sí. Y entonces ahora viene este Papa, dentro del mismo catolicismo, y dice, no, Dios no es malo, no castiga, no premia a los buenos y castiga a los malos. Dios es misericordioso, entonces estamos en el año de la misericordia. A veces la interpretación es muy importante. Cada persona tiene que mirar a Jesús y descubrirlo como maestro de forma personal. Es lo que intenta Pedro, el maestro del libro del despertar espiritual, sí, decirle a estos chicos que le van a escuchar. No, es un libro que se los recomiendo, que ojalá pueda llegar a sus manos en los momentos en que realmente lo necesita. Dicen que cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Y estas son herramientas, son llaves que nos permiten ver la vida de otra manera, ¿no? Es tal cual, porque uno no puede cargar con un peso en el que no está preparado. Entonces, Dios va dando y va poniendo en tu camino, en mi camino, personas adecuadas a mi grado de evolución y hasta donde yo puedo, así digámoslo un poco popular, digerir. Exacto. Por ejemplo, no se le puede dar un bife de chorizo o un asado a un bebé recién nacido porque le va a indigestar. Pero cuando ya uno está grande, comer un buen asado no está mal. Incluso es saludable y reconfortante y compartido con los amigos, ¿no? Es cierto, totalmente de acuerdo. Y entonces, ese es el sentido también que dicen los orientales. Cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Cuando el alumno ya está dispuesto a recibir la enseñanza adecuada, aparece la persona que le va a dar lo que necesita. Sabemos que esto es un alto en su agenda, una agenda que viene muy apretada, así que agradecemos mucho el hecho que haya podido estar en el programa, pero presentación en Buenos Aires, en la Feria del Libro, presentando precisamente este libro, pero invitado por el Gobierno de Galicia. ¡Qué honor!
Y para mí tiene un significado importante y doble. Por una parte porque es mi tierra, Santiago de Compostela, porque es una referencia espiritual en el mundo, con el Camino de Santiago y con la figura del apóstol Santiago, e incluso referencia como identidad para Europa desde la Edad Media hasta hoy, con un camino místico espiritual anterior incluso al cristianismo, y que el gobierno de esa ciudad me invite me parece significativo, porque quiere decir que la espiritualidad sigue siendo vigente y tiene importancia, y el ser humano lo sigue buscando. Segundo, porque allí en Santiago de Compostela había una persona a la que yo quería mucho, que falleció justo estos días, que es el padre Isorna, que era una de las personas que más referencia hacía en esa ciudad desde la parte espiritual e incluso hacia los medios de comunicación, porque trabajó mucho en ellos. Y es como también él representa un poco esa nueva espiritualidad que es la de Francisco de Asís, el de estar abierto, el tener corazón misericordioso, el descubrir en el otro a Dios, el descubrir en la naturaleza a Dios, el no hacer grandes ritos o grandes experiencias llamativas, sino que Dios se encuentra en lo sencillo, y a veces nos falta esto. Entonces, cuando uno veía caminar al padre Isorna y ver cómo trataba a las personas, con qué educación, con qué respeto, cómo se relacionaba, con qué dulzura, entonces esa es la espiritualidad, y esa es la espiritualidad del Camino de Santiago, y esa es la espiritualidad de Cristo, que de alguna forma tenemos que hacer rebrotar, porque es la que le da la alegría y el camino de la felicidad a cualquier persona de cualquier país y de cualquier cultura. Me trajo a la memoria al padre Isorna, y también en el final de su libro, cuando usted se despide del maestro, cuando Pedro, el maestro, los despide a los chicos que debían continuar con su vida, y habla acerca del desapego, hay un punto de relación. Bien, hay una cosa que es importante en la relación con el gurú. Cuando uno encuentra una persona a la que le debes mucho, a la que te guía, a la que te transforma la vida, la tendencia es a pegarse y a decir, este ya va a ser un poco mío para siempre. Pero llega un momento en que tiene que surgir el desapego, porque si el alumno no progresa, si el alumno no evoluciona y no supera al maestro, ¿quién fracasa? ¿Quién es? El maestro. Y si es un maestro bueno, no puede fracasar. Entonces el alumno siempre tiene que superar, y siempre tiene que haber ese desapego también de la persona que te ha ayudado, que te ha transmitido la luz, que te ha dado el equilibrio, la armonía, que te ha ayudado a conseguirlo y te ha acompañado en ese camino de despertar espiritual. Es interesante, ¿eh? Uno descubre el maestro, pero luego llega un momento en que incluso lo supera y sigue su camino solo. Es cierto. Y cuando pero el maestro siempre está cerca. Cuando a nivel espiritual siempre va a estar ahí, por supuesto, a nivel espiritual, pero a nivel físico, digamos que uno ya se transforma en maestro. Entonces lo que va a hacer es después ayudar a otras personas. ¿Dónde podemos conseguir este libro maravilloso? Este libro hay que escribir a la editorial de Oriente a Occidente, y ellos lo envían por correo o distintos medios, y aquí en Corrientes lo pueden conseguir en el Centro Postural Tres Escuadras, en Catamarca 1210. Además es director de Radio de Oriente a Occidente, o una emisión de radio que se emite a 40 países, doctor. Bien, la editorial y el libro tiene sentido con un contexto. Sí. Entonces, una de las cosas es el programa de radio, que se emite en distintos lugares y en distintas emisoras del mundo puntualmente, y luego se puede seguir online en algunos canales, y también incluso programas antiguos en el canal iVox, el canal de audios, donde están los programas enteros, donde están las columnas, donde hay meditaciones, donde hay reflexiones. Aparece todo en pantalla para que usted también lo pueda seguir desde su casa. Doctor, sé que está a punto de iniciar un viaje que lo va a llevar al país del norte y luego va a volver a su tierra, así que lo vamos a estar esperando siempre. Pero la semilla va a seguir. Por supuesto. La semilla de la semana, ya de donde esté, donde yo esté, y mientras yo pueda, sí va a seguir saliendo, como ha salido durante estos últimos meses, desde Turquía, desde Galicia, desde Alemania, Grecia, desde Alemania, desde los distintos sitios.
siempre en búsqueda también del encuentro con las personas, los lugares donde han vivido, y el encuentro con esa espiritualidad que es la que redime, la que despierta a la persona. El último mensaje para la gente que nos está viendo. Y el mensaje que les puedo dar, y sin que sea una semilla, es que no tengan miedo a lo nuevo, no tengan miedo a las nuevas perspectivas y a los caminos que tienen por delante, porque Dios, cuando te propone un camino, cuando te lo deja ir por él, es porque hay algo que tienes que aprender o que tienes que enseñar, pero va a ser algo que te va a ayudar. No te cierres a lo nuevo, porque Dios es siempre joven, y el joven siempre busca la novedad. Es un maestro. Muchas gracias. Buen viaje y que Dios lo acompañe siempre. Muchas gracias a ustedes. Bendiciones para ustedes y todos los que puedan escuchar estas palabras y vernos. Muchas gracias. Me voy a la pausa. Vuelvo un ratito. No se vayan, ¿eh? Todavía hay más. Buenas noches. No sé si decimos el secreto de la edad, pero por la voz los oyentes van a pensar que estamos con un recién ordenado y un recién hecho los votos, ¿o no? Puede ser que lo piensen, sin embargo la voz mía la califican de eufónica, que en griego significa que tiene buen sonido, en la radio o en la tele, y puede ser que sí, no lo sé, pero realmente no soy un chavalito. Lo he sido, miro para atrás y miro con nostalgia aquellos años, porque la juventud donde está presente, pues hay presencia de alegría, presencia de felicidad y de optimismo, de una esperanza hacia el futuro. Cuando hay muchos años como yo tengo, pues yo no tengo tristeza por ello, al contrario, doy gracias a Dios nuestro Señor por los años que tengo.